investigación a las cuales se tuvo varias respuestas y a su vez también unos resultados muy interesantes, ¿no? Cabe mencionar también que más adelante les daré a conocer los diferentes resultados, discusiones y conclusiones, ¿no? Entonces, esta es la agenda para el día de hoy. Espero que les sea bastante interesante como lo es para mí, ¿no? Entonces, básicamente los objetivos que se tratan de que ustedes conozcan es que ver cuán útil es el uso de las técnicas de Machine Learning en los sistemas de posicionamiento basados en luz visible. Para que tengan un conocimiento, nosotros ya tenemos un sistema de posicionamiento basado en GPS, ¿no? Pero cabe mencionar que este tipo de sistemas de posicionamiento utilizan los sistemas basados en radiofrecuencia, es decir, que nosotros necesitamos de un conjunto de satélites, posterior a ello se realiza triangulación y se tiene un error aproximado de más o menos unos 3 a 10 metros. Tenemos las señales de radio que son AM, FM, las señales Wi-Fi a 2.4 GHz, a 5 GHz, tenemos dispositivos conectados a Bluetooth, a LoRa, tenemos también conexión Zigbee, entre otros, ¿no? Es más, también tenemos la telefonía móvil, es decir, la telefonía celular con sus diferentes generaciones, que también tienen diferentes longitudes de onda y a su vez también señales de radiofrecuencia. Algo que debemos considerar es que el ambiente está entonces netamente saturado y tiene un problema significativo, que nosotros tenemos dentro de los ambientes indoor, ¿no es cierto?, atenuación significativa y también tenemos el fenómeno que es el multipath, que dependiendo obviamente si se tiene línea de vista o no se tiene línea de vista, se van a trabajar con los modelos de Raishan o de Raleigh, ¿no es cierto? Y algo muy importante también es que las señales de radiofrecuencia que típicamente nosotros utilizamos son bastante vulnerables a la interferencia electromagnética, es decir, básicamente el EMI. La resolución de posicionamiento, como les había comentado, es en el orden de metros, ¿sí? Para aplicaciones que en nuestro diario vivir, como el GPS mismo, que lo utilizamos en tiempo real o para estimar en dónde nos encontramos, ¿no es cierto?, una diferencia de entre 3 a 10 metros no es tan significativa, ¿sí? Es más, para hacerles un ejemplo, cuando ustedes hacen un pedido, ustedes envían su posición de su ubicación actual, ya es más, en la parte inferior les dice que ustedes tienen un error aproximadamente de entre 3 a 5, inclusive a 15 metros, dependiendo de cuánto tiempo se demore en recalcular su posición. Ahora, para evitar este problema, aparecen, ¿no es cierto?, los sistemas basados en luz visible, que cabe mencionar que se denominan VLC, de las siglas Visible Light Communication, ¿sí? Y VLP es un caso particular de estos sistemas, ¿no? Entonces, algo que debemos tener en consideración es que los sistemas basados en luz tienen el espectro, o trabajan, mejor dicho, en la parte del espectro no licenciado. A diferencia de su contraparte, que son los sistemas de radiofrecuencia, nosotros utilizamos bandas específicas de frecuencia y a su vez, pues, cabe mencionar que está bastante copado, ¿no? Sin embargo, los sistemas de luz visible trabajan en la parte que no necesita licenciamiento, específicamente desde los 400 a los 700 nanómetros, es decir, la luz visible, y es altamente inmune a los sistemas de radiofrecuencia, es decir, que puede coexistir con todos ellos, ¿sí? Algo interesante que ya tenemos actualmente es que ya se tienen redes desplegadas, es decir, nuestros propios sistemas de iluminación. Tendríamos que añadir un conjunto de esquemas de modulación por detrás, ¿sí? A diferencia también de los sistemas de radiofrecuencia, la resolución es en el orden de centímetros y milímetros. Este estudio nos va a dar a conocer que se tiene una precisión de errores, en este caso, por así decirlo, inferior a los 2 centímetros, ¿sí? Y utilizando diferentes técnicas de Machine Learning y a su vez también combinación o sistemas híbridos, se ha logrado tener una resolución, en este caso una precisión inferior a los 0.5 centímetros, lo cual es muy bueno, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, trataremos de que más adelante en las redes de nueva generación se utilicen la luz visible como un sistema de comunicación, ¿ya? Para poder estimar la posición de un objetivo, existen técnicas tradicionales, las cuales, si bien nos determinan con exactitud la posición de un objetivo, que puede ser, como en esta imagen ilustrativa, un celular o un fotodetector, ¿no es cierto?, que básicamente es lo que vamos a tener, o a su vez también podríamos utilizar las propias cámaras de nuestros dispositivos móviles. Entonces, nosotros podemos utilizar la luz visible y mediante técnicas denominadas triangulación o trilateración, podríamos estimar a través de los ángulos de llegada de la incidencia de la luz o a su vez también mediante patrones de potencia denominados RSS, podemos determinar en dónde se encuentra un dispositivo, dentro de un entorno confinado o dentro de un entorno interior, ¿no es cierto?
Entonces, estas mismas técnicas también se utilizan para los sistemas convencionales de radiofrecuencia. Sin embargo, si ustedes hacen la prueba de posicionamiento en un entorno interior, el error va a ser mucho más significativo. Y no digamos si es que estamos trabajando en superficies reflectivas. Por otro lado, existe otra técnica que se denomina basada en huellas ópticas o en el fingerprinting, que básicamente lo que hace es primero un mecanismo de entrenamiento, vamos nosotros tomando diferentes mediciones en diferentes puntos con nuestro dispositivo fotodetector, y posterior a ello pasamos a la fase ya de prueba o la fase offline, en donde va revisando la base de datos y nos va estimando la posición de donde nos encontramos, ¿sí? Entonces esto por medio de huellas que básicamente se basan en mediciones de los niveles de potencia, ¿sí? Entonces con estas ideas básicas de la triangulación, trilateración y fingerprinting aparecen para apoyar las técnicas de Machine Learning, de tal manera que el cálculo computacional y el procesamiento se reduzca considerablemente y tener una respuesta instantánea de en dónde nos encontramos. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Entre las propiedades básicas que nosotros vamos a medir, ya les había mencionado brevemente, pero tenemos la recepción de potencia de señal, que es el RSS, el tiempo de llegada, que tenemos aquí el time of arrive, también tenemos la diferencia de tiempo de llegada o a su vez el ángulo de llegada. Cabe mencionar que si ustedes se dan cuenta en estas imágenes referenciales que hemos colocado, las luminarias no necesariamente van a estar apuntando hacia un mismo objetivo, ¿sí? Como ustedes saben, podemos trabajar con un conjunto de luminarias que nos pueden ayudar, pues obviamente, a cubrir mayores zonas, ¿no es cierto? Brindando iluminación, pero este cambio también significa que el ángulo de llegada hacia el dispositivo receptor va a cambiar, y esto también es una señal de entrada, un feature, para más adelante calcular o determinar la posición de un objetivo, ¿ya? Entonces, con esa idea, las técnicas de Machine Learning lo que van a hacer es, pues, básicamente ayudarnos a determinar algo fundamental, la posición específicamente en 2D, es decir, conocer tanto el eje X como el eje y en un punto nosotros decir, aquí nos encontramos. No obstante, también se están haciendo pruebas en el uso ya de sistemas 3D, donde básicamente podemos saber, además de las coordenadas X y Y, a qué altura nos encontramos, lo cual es muy bueno. Esto principalmente para los sistemas de realidad aumentada. Entonces, haciéndoles un breve review, las técnicas basadas en métodos supervisados, ¿no es cierto? Lo que hacen es que tienen una relación directa entre sus datos de entrada versus sus datos de salida, y a través de un algoritmo que puede ser de clasificación o regresión, pues nos va a determinar un punto en particular. Cabe mencionar que todos estos datos en los mecanismos supervisados, pues básicamente están etiquetados, es decir, conocemos la entrada, conocemos la salida. Para trabajar con los algoritmos, lo que hacemos es segmentar los datos mediante una etapa de entrenamiento y de prueba, ¿sí? Generalmente puede ser de tipo holdout, 70-30, 80-20, 90-10, o a su vez también con validaciones un poquito más robustas, como lo son CAFOL, validación cruzada, ¿no es cierto? Que también es muy bueno. Por otro lado, tenemos las técnicas no supervisadas. Estas técnicas, a diferencia de las anteriores, donde los datos ya eran etiquetados, ¿no es cierto? Acá no se tiene, simplemente se dispone de una gran cantidad de data, y lo que hacemos es que mediante los algoritmos de Machine Learning o los diferentes modelos vamos a interpretar la información, el patrón de información. Y una vez que interpretamos estos datos, vamos a empezar a etiquetarlos. Y una vez que estén etiquetados, pues podemos hacer labores de predicción por medio de regresión. Entonces, a diferencia de los datos anteriores, este mecanismo es mucho más útil. Entonces, entre ellos aparece, por ejemplo, las técnicas de clustering, como puede ser DBSCAN, K-means, entre otros. Y cabe mencionar que entre estos dos métodos, tanto supervisado como no supervisado, pueden trabajar uno con el otro, sumando esfuerzos para tener mejores resultados. Por otro lado, también tenemos las técnicas basadas en refuerzo, ¿sí? ¿De qué se diferencia respecto de las anteriores? Cabe mencionar también, no tenemos datos etiquetados, ¿no es cierto? Sería una similitud respecto de las no supervisados, pero aquí existe un agente, y este agente, que básicamente es la capa oculta, nos va a determinar mediante estados y acciones y a través de recompensas o penalizaciones qué es lo que se esperaría obtener a la salida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros le damos mayor ponderación hacia una acción afirmativa, pues vamos a obtener el resultado esperado. Y si vamos penalizando a sí mismo con valores bastante críticos, pues sabemos que el agente no va a cometer errores, ¿sí? Entonces vamos a determinar igual un conjunto de técnicas basadas en refuerzo, tanto en lógica positiva como en lógica negativa, o a su vez basadas en políticas de gradiente, ¿ya?
Este estudio también lo que pretende es básicamente presentar una taxonomía que les presento en este momento, la cual básicamente clasifica los diferentes modelos, ¿no?, de Machine Learning, en los que podemos ver que las técnicas más utilizadas para los aprendizajes supervisados, por ejemplo, son KNN, los que están basados en árboles de decisión, Random Forest, AdaVoz, Stacking, las máquinas de soporte vectorial son altamente utilizadas, el String Learning Machine, las redes neuronales artificiales son muy utilizadas en los sistemas de posicionamiento. También cabe mencionar que se puede trabajar con algoritmos de regresión en sus diferentes modalidades, lineal, polinomial y por otro lado también la de procesos gaussianos. En esta de regresión de procesos gaussianos se utiliza mucho dentro de los sistemas BLP porque se puede estimar con alta precisión, ¿no es cierto? Se puede predecir la posición de un objetivo con una cantidad de datos reducidos. A diferencia o a contraparte de las otras técnicas que las he mencionado muy brevemente, cuando nosotros no le pasamos una cantidad adecuada de datos, el modelo tiende a generar errores. Por lo tanto, los procesos gaussianos no nos dan a nosotros una predicción correcta sin necesidad de sobreajustar o de sobreentrenar al modelo o a la técnica. Por otro lado, asimismo, también tenemos las técnicas de aprendizaje profundo, que son en las que los últimos años se ha estado trabajando, las cuales son las DNN, las redes convolucionales, ¿no es cierto?, las CNN, que nos permiten a nosotros, mediante procesos previos, clasificar la información y procesar más adelante asimismo la ubicación precisa de un objetivo, y ya no en un ambiente 2D, sino en un ambiente 3D, ¿ya? Algo que se debe mencionar es que conforme las técnicas de Machine Learning se van haciendo más robustas, también el tiempo de procesamiento es necesariamente que suba, puesto que tiene que realizar un conjunto mayor de operaciones. Por otro lado, de la literatura que se ha revisado, básicamente los modelos de Machine Learning basados en aprendizaje no supervisado, ¿no es cierto? Se tiene DBSCAN, CAMINS, KPCA, RBM, que lo que se pretende hacer es agrupar, reducir la dimensionalidad de los datos y posterior a ello poderlos procesar. Finalmente, los basados en refuerzo, principalmente se trabaja con refuerzo negativo, refuerzo positivo y basado en políticas de gradiente, como puede ser MPG o DDPG, ¿sí? Continuando, como les había mencionado, esto es un estudio sistemático de la literatura, así que se está trabajando con la metodología Prisma. Nos hemos basado en una amplia base de datos, la cual es por medio de Scopus, utilizando un conjunto específico de identificadores que nos va a permitir obtener información y posterior a ello filtrarla, ¿no? Entonces, toda esta pequeña información que les he presentado previamente se ha realizado mediante una búsqueda sistemática de la que se han filtrado gran cantidad de artículos. Solo para mencionarles, se empezó con una base de datos inicial de 865 contribuciones iniciales y posterior a ello se finalizó con 95 artículos que en efecto nos resuelven nuestra problemática y nosotros podemos asimismo también presentar información relevante. Entonces, esto les comento para que tengan una idea de cómo se hace tan solo un review, ¿sí? Continuando, nosotros nos planteamos, en este caso en particular, 5 preguntas de investigación. ¿Cuáles fueron? Pues la principal fue determinar qué técnicas específicas de Machine Learning se están utilizando para los sistemas de posicionamiento basados en BLP para ambientes indoor. Posterior a ello, en qué casos de uso se han utilizado. Cabe mencionar aquí que se tiene diferentes escenarios y también les voy a dar a conocer los posibles escenarios de aplicación. Por otro lado, identificar las métricas. Cabe mencionar que como todavía es una tecnología emergente que está recién dando sus pasos hacia el uso comercial, se tiene gran cantidad de métricas que en ocasiones dificulta la evaluación o la comparación con otros métodos. Así que también acá lo que se ha pretendido es tener una estandarización y proponer para más adelante qué métricas se deberían utilizar en los diferentes ambientes, tanto 2D como 3D, indoor o muy posiblemente outdoor. Por otro lado, también les voy a comentar cuáles son los desafíos principales, aunque creo que algunos de ustedes ya irán intuyendo, pues al estar trabajando con luz, también necesitamos dependemos directamente, mejor dicho, de la línea de vista, es decir, que no tengamos obstáculos, oclusiones, entre otros. Y finalmente, pues les voy a dar a conocer cuáles son las tendencias futuras dentro de esta nueva tecnología o a su vez tecnología emergente. Para que tengan una idea de una manera muy resumida, les he presentado aquí
La respuesta a la primera pregunta, estas son todas las técnicas de Machine Learning que se están utilizando y vamos a ahondar un poquito más en ellas por medio de sus aplicaciones. Ahora, si ustedes se preguntan qué técnica de Machine Learning es la más utilizada, pues la he dividido en las categorías. Las técnicas basadas en aprendizaje supervisado, pues las más utilizadas son las basadas en clasificación y regresión, ¿sí? De esta manera, los modelos más utilizados son las redes artificiales, las neuronales, las ANN, como ustedes pueden ver aquí, las máquinas de soporte vectorial, haciendo uso de su doble característica o característica dual de clasificador y de regresor, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver aquí inclusive también como una gráfica en la que se establece un límite y posterior a ello nosotros clasificamos y a su vez estimamos la posición. Los métodos de los vecinos más cercanos, como KNN, también es una técnica muy utilizada en conjunto con los basados en árboles, como puede ser Random Forest o a su vez Decision Tree, nuevamente en sus dos modalidades, clasificación y regresión. Se está utilizando variantes como lo son ADABOS, ¿sí? De los árboles de decisión, y técnicas un poquito más particulares como las ELM o las de String Learning Machine como base o línea base para posterior a ello procesar o mejor dicho, con técnicas un poquito más robustas como las de aprendizaje profundo, ¿sí? Entonces, a su vez también para que tengan una idea de cómo se desenvuelven estas técnicas de Machine Learning, se tiene un conjunto de datos y posterior a ello, lo que nosotros hemos decidido hacer es estimar el error de la posición, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que después de probar con un conjunto de datos, las diferentes técnicas de aprendizaje supervisado, el que mejor resultados nos da es las máquinas de soporte vectorial, siempre y cuando los datos estén etiquetados, ¿sí? Es decir que nosotros conocemos de antemano valores de mediciones de potencia y a su vez también conocemos el punto de referencia en el que se hizo esta medición, de tal manera que podamos contrastar y determinar cuál es el error entre la posición verdadera, ¿no es cierto?, versus la posición estimada a través del algoritmo de aprendizaje o de Machine Learning. Asimismo, también les presento acá el tiempo computacional que ustedes van a tener que demorarse por cada uno de las opciones de técnicas de aprendizaje que utilicen, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el modelo con mejor estimación o predicción de posicionamientos son las máquinas de soporte vectorial con una precisión de 8.75 centímetros, y ustedes dirán, pues es bastante bueno respecto del sistema basado en radiofrecuencia. Pues sí, sí, es muy útil. Sin embargo, todavía presenta un error bastante alto. Lo que nosotros pretendemos es que sea inferior a 1 centímetro o inferior a 2 centímetros, ¿ya? A su vez, también respecto de otros métodos, es mucho más rápido en cuanto a su ejecución, ¿no es cierto? Lo cual lo hace útil para sistemas o aplicaciones en tiempo real, ¿ya? Entonces, nuevamente, una posible aplicación en la que se utilizaría es en la realidad aumentada, donde en efecto ustedes con alta precisión, con alto nivel de precisión, ustedes digan en dónde se encuentra un objetivo o a su vez si están manipulando el espacio como tal, ¿no es cierto? Ustedes sepan que en efecto están seleccionando algún objetivo de tal forma que no exista mucho error, ¿ya? Por otro lado, también les presento las otras técnicas que les había indicado que son basadas en regresión, que pueden ser la de procesos gaussianos, polinomial, lineal, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, se obtienen en datasets etiquetados o en conjunto de datos etiquetados errores inferiores a 3 centímetros, ¿no es cierto?, utilizando técnicas de GPR, es decir, procesos gaussianos. No obstante, ¿no es cierto?, cuando ya utilizamos aprendizaje profundo, un poquito más complejo, también se tienen resultados mucho mejores, como ustedes pueden ver aquí, con las técnicas de DNN, de Deep Neural Network, nosotros podemos tener una precisión o una exactitud inferior a 2 centímetros, ¿sí? Esto únicamente utilizando valores o patrones de potencia. Sin embargo, si llegásemos a utilizar técnicas basadas en convolución, ¿no es cierto?, podemos inclusive no solo utilizar niveles de potencia, sino a su vez también integrar imágenes por medio de sensores de cámaras, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende la tecnología? Que utilicemos nuestros dispositivos móviles para poder estimar la posición en tiempo real, ¿sí? Entonces, acá les presentamos resultados muy relevantes.
Por otro lado, también quiero que tengan conocimiento que si bien estamos hablando de técnicas basadas en aprendizaje profundo, nuestros datos de entrada, pues básicamente van a ser tanto las señales de luz, los niveles de potencia. Ustedes pueden ver aquí un ejemplo didáctico de la industria 4.0. Tenemos un dispositivo autónomo que además de recibir la información por parte de una luminaria, también podemos contrastarla utilizando los sistemas convencionales de radiofrecuencia como los niveles de señal de Wi-Fi, y esto va a pasar como una capa de entrada, se van a procesar en las capas ocultas y posterior a ello tendremos la salida que es la estimación X y Y, es decir, de posicionamiento. Nuevamente, estos sistemas están orientados mucho a la industria 4.0, es decir, cada vez que se hagan más autónomos diferentes procesos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el costado inferior izquierdo, donde se encuentra mi cursor o mi puntero, ustedes también pueden ver un cuadracóptero. Este cuadracóptero, ¿no es cierto?, está dentro de un ambiente 4x4 y en la parte superior podemos notar que se encuentra el fotodetector. Típicamente, nosotros vamos a tener el fotodetector o somos el punto de ubicación o el sensor, el cual va a detectar, ¿no es cierto?, en dónde nos encontramos, pero este es un enfoque bastante interesante. En la parte industrial, ¿no es cierto?, bastaría con que tengamos un fotodetector de amplia espectro, ¿no es cierto?, con altos niveles de sensibilidad, y el elemento móvil, como en este caso el cuadracóptero, nos va a indicar en dónde se encuentra, ¿no? Entonces, nuevamente, esto actualmente se está utilizando en algunas industrias, ¿ya? Por otro lado, algo que también nosotros habíamos propuesto es determinar en efecto en dónde se están utilizando, respondiendo a nuestra segunda pregunta. Objetivo es que básicamente esta tecnología todavía se está netamente desarrollando en entornos de laboratorio. Como ustedes pueden ver acá, la mayor cantidad de contribuciones específicamente se centran ya sean en simulaciones o en pruebas bajo entornos altamente controlados. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un entorno altamente controlado? Imagínense, por ejemplo, un salón de clases donde básicamente disponen de las luminarias, pero no se tiene de nada más. No se tiene mesas, no se tiene pupitres y posterior a ello empezamos a hacer las mediciones iniciales. Si ustedes notan, todavía es un escenario muy ideal, muy tópico. Deberíamos añadirle todo lo que caracterizaría un aula, por ejemplo, sillas, pupitres, mesas, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, los ambientes controlados nos permiten a nosotros momentáneamente estimar la posición y trasladarlo hacia un escenario macro por medio de técnicas mucho más robustas como las vimos previamente, que son las DNN, las CNN, las RNN, ¿sí? Cabe mencionar que también ya se están haciendo pruebas en los entornos industriales, ¿sí? Y también en entornos de oficina. Si ustedes se preguntan por qué en este tipo de entornos, porque básicamente lo que pretendemos es conocer no la posición de un individuo, ¿no es cierto?, sino más bien de la posición de diferentes elementos, como por ejemplo, ustedes podrán decir, están haciendo un inventario, yo quiero conocer en dónde se encuentran todos los dispositivos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente nos va a ayudar para tareas de este tipo, de navegación principalmente, ¿ya? En la parte de industria, insisto, nuevamente está relacionado hacia la navegación de robots autónomos o de robotcitos móviles, ¿no? Algo adicional también que llama mucho la atención de esta tecnología es el uso en los sistemas de salud. Si ustedes han visto, básicamente los hospitales, ¿no es cierto? Las salas que tienen los equipos para realizar mediciones tienen entornos controlados donde se prevé que no se tenga mucha interferencia electromagnética, entre otros. Sin embargo, nosotros podríamos determinar no solo la posición de un equipo, sino a su vez también la posición de un paciente para conocer su estado, ¿no es cierto? Entonces, actualmente se está desenvolviendo en este caso nuevas soluciones bajo este tipo de escenarios donde el EMI es bastante bajo, ¿no? Es decir, la interferencia electromagnética. Ahora, los escenarios que les había dicho para que tengan una idea y vayamos correlacionando cuáles son las técnicas de Machine Learning más utilizadas, cuando se trabaja en entornos interiores, ¿no es cierto? Se recomienda que se utilicen las técnicas de aprendizaje profundo, principalmente trabajando con huellas ópticas, es decir, midiendo niveles de potencia, ¿sí? Si nosotros queremos determinar únicamente la posición, pero de un objetivo estático, ahí ya se simplifica mucho más el proceso, ¿sí? Antes era en un entorno dinámico. Pero si nosotros trabajamos en un entorno completamente estático, como el seguimiento de activos, es decir, determinar en dónde se encuentra algo en particular, las redes, como por ejemplo, mejor dicho, las técnicas
como GPR, es decir, las redes de proceso gaussiano, las máquinas de soporte vectorial, los vecinos más cercanos, los métodos basados en árboles, son lo suficientemente adecuados para estimar con alta precisión dónde se encuentra un dispositivo, ¿sí? Por otro lado, si nosotros queremos trabajar algo que les había mencionado, la realidad aumentada, los sistemas de realidad virtual, donde podemos utilizar cascos, gafas, entre otros, que nos permiten ver como tal el entorno virtual, se recomienda utilizar ya técnicas un poquito más enfocadas hacia el procesamiento o a su vez utilizar sistemas híbridos. ¿Qué significa esto? Que no solo puedo combinar técnicas como por ejemplo aprendizaje supervisado con aprendizaje no supervisado y a su vez con aprendizaje profundo, sino que puedo combinar aprendizaje geométrico, que son decir las técnicas de multilateración, trilateración, y posterior a ello optimizar sus resultados mediante técnicas de machine learning. ¿Sí? Entonces, esas son las diferentes aplicaciones en las que más adelante se va a explorar este tipo de sistemas. ¿Ya? Para que tengan una idea, entonces aquí les he presentado un resumen gráfico, ¿no es cierto? Podemos ver la industria 4.0, cada vez nos estamos acercando más a que los dispositivos autónomos vayan desplazando y a su vez también en las cadenas de ensamblaje, ya hasta los productos finales o a su vez vayan transportando el material de insumos para ensamblarlos. Y les había hablado también de la parte de salud y hospitales, ya no se tendría que trabajar con sistemas de radiofrecuencia, sino directamente con la luz, ¿no es cierto? Y podríamos obviamente no interferir en los resultados propios de los equipos en este caso médicos. Una de las aplicaciones que cabe mencionar que ya tiene inclusive una patente es la posición de los usuarios bajo tierra, es decir, en las minas, ¿sí? Muchos de nosotros hemos escuchado que en ciertos países existen minas, ¿no es cierto?, de grandes magnitudes, además de la minería ilegal también la minería que sí está controlada, y en sus cabinas o en sus cavernas, mejor dicho, o túneles, estimar la posición mediante las técnicas de posicionamiento convencional, como el GPS, es imposible porque nos encontramos debajo de la Tierra, la señal no va a llegar, pero nosotros sabemos que sí va a haber luz. Entonces, mediante la luz, ¿cierto? Y mediante un fotodetector que se encuentra ubicado en el casco o en los chalecos de los mineros, se puede determinar con un nivel de exactitud muy bueno en dónde se encuentra, ¿sí? De esta manera se puede hacer un control y en el caso de que llegasen a existir accidentes, ¿no es cierto? Podríamos determinar en efecto a qué profundidad o en qué punto se encuentra, ¿sí? Entonces, de esta manera las tareas de búsqueda, de rescates van a ser mucho más fáciles respecto de desconocer en dónde se encuentran, ¿ya? Entonces, este es un caso muy puntual donde ya se encuentran inclusive equipos desarrollados, patentes, que en efecto corroboran la posición de un individuo. Y por último, pues los sistemas de realidad virtual, donde la baja latencia y a su vez también la precisión milimétrica hace que el usuario tenga una mejor experiencia en el mundo de la realidad virtual. ¿Sí? Ahora, haciendo un poquito más uniforme las métricas que se utilizan, cabe mencionar que en la literatura se encontró amplias métricas. Si ustedes se dan cuenta, podemos ver aquí el F1 score, la precisión, el error promedio, el bit error rate, la media, la distancia euclidiana, la distribución acumulativa, el error mínimo cuadrático, el error, la raíz del error, entre otros, ¿no es cierto? Pero los elementos más utilizados son los siguientes. En este caso, la exactitud, la distribución acumulada, ¿no es cierto? El MAE, que es el error absoluto, y posterior a ello, el RMS. ¿Sí? Con estas métricas nosotros vamos a poder determinar en efecto cuán adecuado es el modelo para predicción de posicionamiento. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? ¿Qué valores nosotros vamos a medir en cuanto a precisión? Pues estará en un porcentaje que puede estar entre 0 y 100, cada vez que estemos más cercanos al 100 o al 1, ¿no es cierto? Si es que estamos trabajando entre 0 y 1, pues estaremos indicando que es un método muy adecuado, ¿sí? Las funciones de distribución acumulativa nos van a indicar asimismo también mediante una gráfica cuán buena es el error, ¿no es cierto? Perdón, la precisión y posterior a ello determinar el error. Por otro lado, si queremos conocer específicamente en centímetros o en metros, ¿no es cierto? Tenemos acá el MAE o el RMC, como ustedes se pueden dar cuenta, de 2 centímetros, 3 centímetros. Y uno de los valores más utilizados, que es la distancia euclidiana, que también nos permite determinar entre la posición real y la predicha cuál es el nivel de exactitud. Ahora, si ustedes también conocen un poquito de la parte de telecomunicaciones, dirán, ¿y por qué aparece el VER? El VER es básicamente el bit error rate. Como les había mencionado,
estos sistemas de posicionamiento nacen de los sistemas basados en luz visible, ¿no? Entonces, quiero que sepan que VLC, que es la tecnología como tal, que es Visible Light Communication, sí permite transmitir información, ¿no es cierto?, utilizando netamente la luz visible. Entonces, también es un indicador de, en este caso, que se debe tener en consideración como elemento de medición futuro, nada más. Ahora, para que ustedes digan esto netamente es teórico, les presento un conjunto de datos. Aquí cabe mencionar que hemos obtenido la información de asimismo de un artículo y aquí cae nuevamente lo que les había dicho. Miren, este es un entorno controlado, el cual tiene 4 luminarias. Aquí se encuentra 1, 2, 3 y 4 luminarias. Esto es un espacio de 4 por 3.5. Netamente se tiene una plataforma plana y por medio de un fotodetector que se encuentra aquí en la esquina inferior derecha, nosotros vamos a determinar las huellas ópticas, ¿no es cierto?, de potencia, ¿ya? Ahora, si ustedes notan, no se tienen ningunos otros elementos dentro de la plataforma que generen espacios de sombra, oclusión, entre otros. Sin embargo, este escenario es muy bueno porque si ustedes se fijan en la parte posterior, tenemos ventanas y uno de los elementos también que puede causar inconvenientes, y mejor dicho, que causa inconveniente, es el ruido ambiental, ¿sí? No es lo mismo que nosotros percibamos la sensación de luz cuando tenemos horas en el día que cuando estamos en la tarde o noche, ¿cierto? Entonces, estos valores o estos patrones también afectan directamente hacia la estimación de los modelos de Machine Learning, ¿ya? Entonces, si bien se está trabajando en un entorno chiquitito que es de 4 por 3.5, rodeando de 4 por 4, ¿no es cierto? Aquí se toman mediciones cada 50 centímetros de la ubicación de cada elemento y estos datos nos sirven como base para que más adelante nosotros entrenemos el modelo y predizcamos con efecto en dónde se encuentra, ¿sí? Entonces, hemos hecho uso de este dataset y para comentarles nuevamente, cuando los datos son muy chiquitos, a pesar de que se tiene un ambiente ruidoso a través de la luz ambiental, los modelos basados en regresión de procesos gaussianos, como ustedes pueden ver aquí, es el que nos da mejor rendimiento, ¿sí? Y nos dice que básicamente nosotros vamos a tener un error de aproximadamente 3 centímetros, ¿sí? Entonces aquí les presento un conjunto de métricas que también están basadas en perceptiles, ¿no es cierto? El perceptil 50, el perceptil 25, el máximo, el MAE, el RMC, y a su vez también una métrica que yo puedo estimar cuán preciso se está realizando la medición estableciendo un patrón. En mi caso en particular he dicho que seas inferior a 5 centímetros. Y esto a su vez me permite ver su comportamiento en una gráfica de tipo radar, donde ustedes pueden ver que el modelo de tipo de regresión de procesos gaussianos es el que mejor rendimiento da para este entorno, seguido de las máquinas de soporte vectorial, y luego ya podemos ver un rendimiento deficiente, pero que todavía podría ser bueno para otras técnicas de Machine Learning, los basados en árboles de decisión como Random Forest, KNN y Decision Tree. Acá también les indico la función de distribución acumulativa, en la que nuevamente podemos hacer énfasis de este gráfico radar. El mejor modelo para este caso, con pequeños datos, son los de procesos gaussianos, ¿sí? Esto en un ambiente 2D. Asimismo, si nosotros queremos conocer un poquito más de cómo se vería esto ya en un espacio 2D, aquí podemos ver color azul, los valores reales de la posición versus los estimados por cada uno de los modelos. Y creo que es bastante obvio que GPR es el que tiene mayor coincidencias respecto de su modelo verdadero respecto del valor estimado. Si ustedes se fijan acá, las MLP, los Multilayer Perceptron o los KNN tienen una dispersión muy significativa, es decir, que obviamente el error de posicionamiento va a incrementar. Es decir, para este método no es muy bueno. Muy probablemente el ambiente era muy ruidoso, entre otros, ¿sí? Ahora, en un ambiente 3D, ustedes se pueden dar cuenta aquí, ¿no es cierto? Ya no se tiene únicamente la base, que era el piso, sino que también ya podemos contar con la altura. Entonces, hasta este momento, para comentarles netamente, se está trabajando igual con máquinas de soporte vectorial en conjunto con redes convolucionales para obtener la mejor precisión. Y aquí ya se puede inclusive predecir una posible trayectoria. Si ustedes se dan cuenta y miran mi cursor, ¿no es cierto? Podríamos indicar que el fotodetector que está montado en el cuadracóptero inició su vuelo en la posición 1.25, podríamos decirlo, y 2.5, y empezó a moverse por estas zonas. Puedo ver aquí que dio una vuelta, subió, volvió a darse una vuelta y se movió por este entorno.
¿Sí? Entonces, si ustedes notan aquí en los ambientes 3D también, ya no solo estimo la posición, sino que también puedo determinar cuál fue la ruta que tomé. Esto sería una ventaja real, porque podríamos crear nosotros sistemas de posicionamiento en interior, ¿no es cierto? Indicándonos cuál es la mejor ruta para llegar hacia un entorno. Esto por cuento, existen o ya se están desarrollando aplicaciones en las que, por ejemplo, los museos más demandados, eh, para llegar hacia una atracción en particular, les indica por dónde pueden tomar la menor ruta, de menor tiempo posible, obviamente, ¿no es cierto?, con menores obstáculos, utilizando los sistemas de posicionamiento 3D, pero todavía esto como una fase de prueba, ¿ya? Asimismo, los desafíos principales, como ustedes se podrán dar cuenta, si nosotros tenemos un ambiente de luz y yo tapo una de las luminarias o se me quema una de las luminarias, pues básicamente lo que estoy haciendo es no tener el nivel de luz suficiente. Por lo tanto, los obstáculos o la falta de luz, pues es uno de los elementos principales que dañan el normal desenvolvimiento de este mecanismo de posicionamiento. Algo adicional es la complejidad computacional. Si recordemos que queremos trasladarlo hacia nuestros dispositivos móviles que tienen bien alto procesamiento, pues pueden también llegar a sobrecargar a los dispositivos. Entonces, todavía se está trabajando en esquemas de learning que puedan convivir tanto con la cantidad de procesamiento como a su vez también convivir con el procesador, ¿no? A su vez, el ruido ambiental que les acabé de comentar es algo que todavía no se puede controlar, no podemos aislarnos por completo, siempre los entornos indoor tendrán ventanas, tendrán iluminación y tendrán entonces estas variaciones de cambios dentro de la señal lumínica. Algo que sí notamos mucho es que si bien es una tecnología emergente, todavía no existen bases de datos principalmente open source o libre que nos permitan a nosotros acceder hacia la información y predecir por medio de los modelos cuán robusto es uno de ellos, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos que limitan esta investigación es que no podemos acceder de una manera muy fácil hacia las bases de datos. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿pero por qué no lo replicamos? Y cabe mencionar que los equipos son un tanto costosos, principalmente los fotodetectores, ¿sí? Que pues básicamente son los dispositivos que nos van a medir la señal. Entonces aquí también se debe tener esa consideración que si bien la tecnología puede crecer, todavía se tiene una gran separación en cuanto a los costos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las futuras líneas de investigación que nosotros hemos notado? Pues básicamente es que algo que todavía está creciendo actualmente es la computación en el borde, ¿no? Que básicamente o la Edge Intelligence o la Edge Computing, donde ya no necesitamos subir directamente toda la información hacia una nube y que posterior a ello la procese y tendríamos, en este caso, retardos, sino que básicamente ya se procese de manera local. Entonces, nuevamente recaemos en cuán compatible es la capacidad de procesamiento con la cantidad de datos y los esquemas de Machine Learning, ¿no? Pero, sin embargo, es algo que se está probando actualmente, que va a despegar muy probablemente con las redes 6G y las futuras, donde a través de femtoceldas nosotros vamos a tener mejores esquemas de posicionamiento. Algo adicional que nos propone la literatura también es que nuestros entornos confinados, a veces nosotros perdemos del horizonte de que no estamos identificando esquinas, ¿sí? Entonces aquí se propone un mecanismo muy interesante que es dividir, ¿no es cierto? Seccionar, por ejemplo, nuestra habitación, nuestro entorno de prueba y a su vez de ello utilizar diferentes esquemas de posicionamiento que van a llegar hacia una mejor predicción. Parece algo obvio, pero la verdad es que todavía no se está utilizando mucho, puesto que obviamente, pues, por cada uno de estos entornos se tiene diferentes valores de RSS o AOA, ¿no? Aquí les presento también cómo ha ido evolucionando esta tecnología. Más o menos este estudio lleva desde el 2016, sin embargo era muy reducido, no le puse, pero desde el 2020 en adelante podemos ver que ha crecido significativamente el interés en este tipo de sistemas de posicionamiento y se utilizan mucho los sistemas basados en redes neuronales artificiales. Si ustedes notan en los últimos años ya aparece también las redes de aprendizaje profundo como lo es CNN y a su vez también seguimos utilizando mecanismos tradicionales como lo son KNN, SVM, GPR, entre otros, ¿no? Entonces es una tecnología que todavía está creciendo y que más adelante va a causar un impacto muy adecuado. Entonces, ¿cuáles son las tendencias a futuro? Pues básicamente tener sistemas con una relación costo-beneficio bastante igualitaria,
a la que todos podamos acceder, puesto que de momento, como les había comentado, los fotodetectores aún son complejos y a su vez esto se va a trasladar a un escenario mucho más complejo, es decir, ya no un escenario aislado donde no se tiene nada, sino a su vez un entorno real, una oficina, un museo, una estación de metro, un aeropuerto, ¿no es cierto? Que es los escenarios donde se pretende como tal brindar este tipo de servicio, inclusive centros comerciales, donde se tiene altos entornos completamente dinámicos y donde las técnicas de Machine Learning pues van a ser el ente esencial para desarrollarse este sistema de posicionamiento. Entonces, bueno, para concluir de una manera ya bastante breve, les quiero mencionar que si bien esta técnica tiene un sistema de maduración moderado, ¿no es cierto? Una madurez adecuada, puesto que, como les había mencionado, ya tiene inclusive una normativa, que es la IEEE 802.15.7, en la cual se habla de los sistemas de comunicación por luz visible. Si bien existen ya las redes iluminadas, ¿no es cierto?, en indoors, utilizando los sistemas LEDs, ya cambiamos los otros sistemas de iluminación, ¿no es cierto?, de luz amarilla, ahorita trabajamos con luz blanca, y también se tienen los drivers de modulación. Aún todavía tenemos la limitante de los fotodetectores que estarían incrustados dentro de nuestros dispositivos móviles. Entonces, el nivel de madurez todavía es intermedio. Esperemos que en los futuros años pues ya podamos accederlo y poder gozar de un sistema de precisión altamente robusto, ¿no? Por otro lado, asimismo, todo este estudio, si bien se está realizando en escalas micro, ¿no es cierto?, ambientes reducidos, más adelante pues van a ser utilizados como base para escenarios completamente grandes y no netamente en indoor. Cabe mencionar también que la investigación está trabajando para hacer los sistemas outdoor, principalmente para sistemas de posicionamiento, ¿no es cierto?, de vehículos, donde ya no dependamos de un GPS, sino netamente de la luz que nosotros podemos encontrar en las luminarias, en los propios faros, entre otros. Entonces es una tecnología que está despegando y el uso de las técnicas de Machine Learning pues va a ser fundamental para este tipo de desafíos que tenemos en adelante. De mi parte, espero que les haya gustado. Para las personas que estamos atrás de esto, pues es algo que nos llama mucho la atención y estoy atento a sus preguntas en el caso de que las quieran realizar. Muchas gracias por su gentil atención. Muchas gracias, Eddie. A continuación comenzamos con las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, Sí, no se con la todo mano, se gusto. les dará la voz. Y les